Estamos hablando hoy de la parashá Jitro. Y en la parashá Jitro vemos que está en el capítulo 18. Vemos que Jitro visita a Moisés y lo encuentra en una situación difícil porque él está prácticamente tomando toda la responsabilidad sobre todo el pueblo. O sea, todos los problemas del pueblo estaban siendo juzgados por Moisés. Jitro, de una manera sabia, recordemos que Jitro no es cualquier hombre. Jitro era, ¿qué cosa? Era asesor del faraón. Él conocía de leyes. Él era un consejero de faraón. Por tanto, él, cuando mira la situación que está viviendo Moisés, pues le aconseja de una manera correcta. Tanto así que Moisés hizo todo, según la Torá, Moisés hizo todo lo que Jitro le dijo que hiciera. Todo conforme a lo que le dijo Jitro. Capítulo 18. Me llama la atención que Moisés no consultó con Dios. En ese momento él no consulta con el Eterno. Sencillamente él miró que era tan buen consejo que no consultó con Dios. Por lo menos la Torá no dice que consultó con Dios. Dice que él hizo todo lo que Jitro le ordenó. ¿Por qué Moisés lo hace? Porque Moisés debe de conocer el historial de Jitro. Sabía que era consejero del faraón y que le daba buenos consejos al faraón. Por eso él toma la decisión de hacer todo lo que Jitro le dice. Ahora, déjenme decirle que estamos frente a una situación interesante, y es que Moisés acaba de liberar al pueblo. Moisés acaba de liberar al pueblo. Lo primero que vemos nosotros después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿qué cosa es? ¿O qué es lo primero que Moisés hace con el pueblo después que salió de Egipto? Fíjate que está primero que recibir la Torá. Mire, el nombramiento de los jueces está en el capítulo 18. Y la entrega de la Torá está en el capítulo 20. Ahora, ¿por qué está antes? ¿Por qué está antes? Es una buena pregunta. ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué el nombramiento de los jueces está en el capítulo 18? Está antes de recibir. De hecho, está antes de ellos ir al Sinaí. Para que los jueces hicieran cumplir la ley. Claro. Si nosotros tenemos la ley y no tenemos quien la haga cumplir, no tenemos nada. Por eso se nombran los jueces antes. En otras palabras, aquí en la Torá dice que Jitro le recomendó ¿qué cosa? Que escogiera hombres con temor de Hashem, con temor de Dios. Aquí lo dice. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerá del todo tú, también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Temerosos de Dios de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10,000. Entonces,
el consejo que le da Jetro es un consejo de sabios. O sea, se requiere, cuando tú tienes una nación, cuando tú tienes un pueblo, lo primero que tú tienes que poner es orden. Porque es normal que el hombre sea desordenado. El nombramiento de jueces se hace porque se va a construir una nación. O sea, por primera vez el pueblo que Dios le prometió a Abraham había florecido, había salido de la esclavitud y estaban dispuestos a formarse como una nación. Y lo primero que se nombra aquí, el primer decreto que hace Moisés es crear jueces. Fíjense, hermanos, la importancia de la ley. Por eso les digo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta de que cualquier religión que va en contra de la ley sencillamente es fruto de la ignorancia o tienen como propósito producir caos, producir anarquía. Por eso la Torá dice que había escasez de la Torá y todo el pueblo hacía lo que quería. O sea, una vez que no hay ley, hay anarquía. ¿Cómo pretende el mundo cristiano vivir en armonía con Dios cuando Dios es un Dios de orden, de leyes, si ellos están en contra de la ley? Eso es lo que predican. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos entonces? El nombramiento de jueces, dándonos a entender la importancia que tiene la ley para dirigir a un pueblo. O sea, no se puede dirigir a un pueblo, hermanos, sin ley. Además, un pueblo que está naciendo como nación. Se requiere de la ley. Y no solamente se requiere de la ley, sino que se requiere de los jueces. Porque si existe la ley y no exista quien la ejecute, pues no quedamos en lo mismo. No se aplica. Entonces, hermanos, por eso el asunto pareció perfecto a Moisés. ¿Venía de quién? De un buen consejero. Venía, o sea, lo recibió como un buen consejo e hizo todo como Jitro le había ordenado, le había aconsejado. Una vez que él ya tiene los jueces, por eso les estoy diciendo que está primero. Una vez que él ya tiene los jueces determinados, entonces ya están listos para recibir la Torá. Fíjense que pareciera que debería de ser lo contrario, ¿cierto? Pareciera que primero hay que entregar la Torá y luego nombrar los jueces. Pero nosotros hemos estudiado de que antes de recibir la Torá había hombres dentro del pueblo de Israel que conocían leyes. Una vez estuvimos hablando aquí de que qué leyes recibieron ellos en el Sinaí si ya los padres del pueblo de Israel estudiaban la ley. Dicen que Abraham no era hebreo, no era israelita. Yo me pregunto si Abraham no guardaba el Shabbat. ¿Será que no lo guardaba porque no era israelita? Ellos dicen que Abraham no era israelita. Claro, no era israelita porque los israelitas son los que descienden de Israel.
Entonces, según el concepto, según algunos judíos, para guardar Shabbat hay que ser israelita, hay que ser Israel. Y otro que no sea Israel no puede guardar Shabbat. Entonces Abraham no guardaba Shabbat. A mí lo que me llama la atención es que el Midrash dice que a Sara no se le apagaban las velas. ¿Y cuando ella encendía las velas? Las encendía en el Shabbat. Entonces, ¿cómo es posible que Abraham no guardaba Shabbat? Porque Abraham no era israelita. Es contradictorio. Entonces, sí había ley y sí había conocimiento de la ley. Sí la había. Abraham la conocía. Jacob estudiaba la ley. De hecho, la ley, según los sabios de la Torá, vino a través de Sem, uno de los hijos de Noé. Y de la escuela de Sem, es que ellos aprenden. Los padres del pueblo de Israel aprenden de esa escuela. Por eso les volvemos a hacer la pregunta. Si la ley se recibió en el Sinaí, ¿qué estudiaron ellos? Bueno, por supuesto que estudiaron la Torá. Y por supuesto que Abraham guardaba Shabbat. Y Sara guardaba Shabbat. Y Rebeca guardaba Shabbat. Claro que lo hacían. Eso no hay duda de eso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ellos la reciben en el Sinaí. Pues, por lógica, si eran esclavos, no podían guardar la ley. No tenían derecho a guardar el Shabbat. Ellos habían perdido el Shabbat. Algunos porque se contaminaron con las costumbres egipcias y otros porque no la podían guardar porque no le permitían guardarlo. Esa es la razón por la cual Hashem les devuelve el Shabbat a ellos. Hemos hablado en muchas ocasiones que la ley se le entrega ¿a quién? A los libres, no a los esclavos. Ese concepto en el mundo cristiano que dice que la ley esclaviza es un concepto erróneo, porque a Israel se le entrega la ley cuando es liberado. No tiene lógica que lo liberes para encarcelarlo con la ley. Eso no tiene sentido. Además, cuando Dios le entrega la ley, se la entrega para que sean un pueblo santo, especial. Bueno, si la ley esclaviza, según el concepto de ellos, pues te esclaviza para ser un pueblo especial y santo para Hashem. Pues yo quisiera ser esclavo así. ¿Cierto? Bien, entonces, vemos el nombramiento de jueces como prioridad. Lo primero que hace Moisés cuando sale del Sinaí es nombrar jueces. ¿Por qué? Porque se va a crear una nación y porque se va a recibir una constitución, una ley. Y se requieren de personas que están capacitadas para ejecutar esa ley. Estamos hablando la semana pasada de que cuando Israel salió de Egipto, fíjense que esto es súper interesante. Cuando Israel salió de Egipto, ellos entraron en el reino de los cielos. O sea que la predicación del reino de los cielos, eso no es un concepto exclusivo del Nuevo Testamento. Cuando ellos salieron de Egipto, entraron
al reino de los cielos. ¿Quién gobernaba a Israel mientras estuvieron en el desierto? Hashem. Hashem gobernaba a través de Moisés. ¿Había una protección de Hashem para su pueblo? Por supuesto. ¿Qué hacían los pueblos, los reinos de la antigüedad? ¿Qué eran lo que hacían con sus pueblos? A ver si alguien me dice, para protegerlos, ¿qué hacían? La mayoría de los pueblos, casi todos los pueblos de la antigüedad que estaban gobernados por reyes, tenían algo en particular en sus construcciones. ¿Qué era lo que hacían? Hacían murallas. Todos los pueblos, para protegerse, hacían murallas. Tenemos las murallas de Jericó. China, para protegerse de los invasores, todos los pueblos lo hacían. Todos los pueblos. Inclusive el reino que levantó David era un pueblo amurallado para proteger a sus ciudadanos. Entonces, cuando Israel salió de Egipto, ¿existieron murallas, sí o no? Por supuesto. Las columnas que le levantó el Eterno para cubrirlos, para guardarlos de los enemigos, de las bestias, de los animales salvajes, eran las murallas que Dios les estaba levantando como rey de Israel. Él estaba protegiendo su reino, protegiendo su pueblo. Y no solamente los protegía con murallas, digamos, laterales, sino que con un techo de protección para el día y con columna de fuego para que no sufrieran frío en la noche. En otras palabras, era un rey que estaba supliendo todo lo que su pueblo necesitaba. Lo estaba protegiendo como lo haría cualquier rey que gobierne una nación. Estamos tocando el tema de que cuando Israel salió de Egipto, entraron en el reino de los cielos. Hoy estamos estudiando el nombramiento de jueces. ¿Por qué? Porque se iba a recibir la Torá. Se requería de que las personas pusiesen, digamos, pusiesen en prueba lo que iban a recibir de parte de Hashem. O sea, la ley que iban a recibir la tenían que poner por prueba. Por eso se están nombrando jueces. Entonces, número 1, Hashem les construyó una muralla alrededor, y no solamente eso, sino que también le colocó un techo. Cuando nosotros fuimos al estadio de Miami, de los Miami Marlins, cuando está lloviendo, ellos ruedan el techo. Y me acordé de eso. Cómo Hashem mantuvo un techo gigantesco para casi 2 millones de personas. Sí, en el estadio solo caben 40,000, 50,000 personas. Entonces es un techo que cubre 40,000 personas. Y uno se sorprende de esa tecnología, ¿no? Pero aquí en la Torá ya eso existía. Era un techo gigantesco que cubría casi 2 millones de personas. Y más los animales, tenía que ser todavía mucho más grande. Eran muchos estadios juntos. Entonces, vemos las murallas. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra, digamos, cuál es la otra función de un rey, aparte de proteger a sus ciudadanos? Proveer alimento para sus ciudadanos. Un reino no se mantiene con hambre. El pueblo necesita estar nutrido. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita crecer.
Y si no hay alimentos, no hay crecimiento. Entonces, ¿suplió Hashem como rey de Israel? Por supuesto que sí. Se dice que el manat tenía todos los nutrientes necesarios para que el cuerpo trabajase perfectamente y para que no hubiese enfermedad en el pueblo. El alimento que el Eterno les estaba dando no solo los alimentaba, sino que los sanaba. Impedía que el cuerpo se enfermara. ¿Estaban en el reino de los cielos, sí o no? Claro que sí, mis hermanos. Habían entrado en el reino de los cielos. Ahora, estamos hablando de que se nombraron jueces y que habían recibido la Torá. Según el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, el reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino ¿qué cosa es el reino de los cielos? Número 1, justicia, paz y gozo en el Espíritu. No podía existir el reino de los cielos sin justicia, sin jueces que hicieran cumplir la justicia. Ayer oí una frase que me llamó mucho la atención. Él dijo lo siguiente: la paz no es siempre ausencia de guerra. También la paz es presencia de justicia. Mire qué frase tan profunda. Se lo voy a repetir. La paz no siempre es ausencia de guerra, sino que también es presencia de justicia. En otras palabras, no se puede conseguir la paz sin la justicia. Estamos hablando que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu, según las declaraciones de Saulo de Tarso. Entonces, lo primero que hizo Israel cuando salió de Egipto, ¿qué cosa fue? Nombrar jueces. ¿O qué hizo Moisés? Nombrar jueces. Lo segundo, recibir la Torá, para que los jueces hicieran cumplir esa Torá. ¿Por qué? Porque estaban en el reino de los cielos en ese momento. Y para que el reino de los cielos funcionase perfectamente, había que hacer cumplir la justicia. Si la justicia no se cumplía, entonces el reino se quebrantaba. Cuando nosotros miramos las varias situaciones que atravesó el pueblo de Israel una vez que salieron de Egipto, nos damos cuenta de que se estaba cumpliendo sencillamente la justicia de Dios. Y para que pudiese mantenerse la armonía dentro del pueblo, había que aplicar precisamente la justicia, porque la justicia es lo que mantiene el orden. Entonces, vemos el caso del hombre que se roba, cuando ellos van a una vez que conquistan el pueblo de Jericó, hay un hombre que se roba un manto y un talento de oro o algo así. Si se dan cuenta de lo que sucede allí, y que ese problema no solamente perjudicó su familia, sino que también perjudicó ¿qué cosa? Todo el pueblo. ¿Por qué? Porque estaba perjudicando el reino de Dios. El reino de Dios es una familia, es un conjunto, no es algo por separado, es una unidad. Entonces, eso es lo que Dios nos estaba mostrando. Cuando entramos en el reino de Dios tenemos que tener todos el mismo sentir. Por eso no se puede entrar en el reino de los cielos si no se tiene el mismo sentir.
¿Por qué? Porque va a pasar lo que pasó con este hombre, que desobedeció la ley y que por esa desobediencia el pueblo pierde la batalla, la próxima batalla, y además de eso tuvo que su familia morir juntamente con él. Aquí vemos digamos, la aplicación de la justicia para mantener el orden. En otras palabras, cuando hay desobediencia en el pueblo, en el reino de Dios, ¿qué pasa? Hay castigo. Y no solamente sufre la persona, sino que puede sufrir todos los que estamos dentro del reino. De allí la importancia de nosotros, caminar correctamente, porque cualquier error que podamos cometer, no solamente estamos perjudicándonos nosotros, sino también nuestra familia, y más allá de eso estamos perjudicando a todos los hermanos, a todos los que pertenecen al reino. Pudiéramos decir, hermanos, que el reino de Dios es una familia muy grande, una gran familia. Otra cosa que perjudicó, o digamos que afectó grandemente o hubo que tomar una decisión muy drástica y afectó muchísimo a un personaje dentro de la historia, dentro del pueblo de Israel cuando está en el desierto, y es el hombre que salió a cortar leña en el Shabbat. Si el Shabbat no fuese tan importante, para el reino de los cielos, miren ustedes que este hombre tuvo que ser ejecutado por haber violado el Shabbat. Se dice que Moisés no sabía qué hacer en ese momento y que él tuvo que consultar con Dios. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Muerte capital. Cuando entremos en el reino de los cielos, tenemos que entender que entraremos en el gobierno de Dios y que estaremos gobernados con justicia. Existirá justicia. De hecho, el Mesías traerá justicia a las naciones. ¿Por qué? Porque es la justicia la que produce paz. Fíjense que cuando este hombre se robó el manto babilónico, él produjo un caos dentro de su comunidad, que perjudicó a su familia y perjudicó también a sus compañeros, a los que estaban a su alrededor. Entonces, no se puede mantener paz en una sociedad si no se aplica la justicia. Y es por eso que cuando hablamos de que Israel entró en el reino de los cielos cuando salió de Egipto, lo primero que vemos es que Dios le entrega jueces y le entrega la Torá. Miren, hay otro caso que es el de Miriam. Miriam hace un comentario contra Moisés. Un comentario que no tenía que hacer, lo hizo. Se detuvo por 7 días el campamento en totalidad por el pecado de Miriam. Porque era una familia lo que había salido. No salió un pueblo, salió una familia. Por eso les estoy diciendo, hermanos, que Israel entró en el reino de Dios. En el reino de Dios existirá un Padre y todos nosotros seremos hijos. Por eso les comentaba ahora que
el máximo, el rabino máximo, por encima de Moisés, su majestad Yeshua, el Mesías, cuando él trata de hablarnos de su Dios, que Mashiach tiene un Dios, él se refiere a él como Padre, y eso implica un montón de cosas. Cuando hablamos de Dios como nuestro Padre, quiere decir que tenemos una relación muy íntima con Él, que Él conoce todo de nosotros, como el Padre conoce todo del Hijo, y que debemos de honrarlo como el Hijo honra al Padre, y obedecerlo como el Hijo debe de obedecer al Padre. Por eso Él nos muestra esa, digamos, o titula, si se puede decir así, al Eterno con ese título. Con ese título Él nos está tratando de acercarnos a Dios, de no mirarlo solo como un Dios que suple, sino como un Dios que hay que, repítalo conmigo, obedecerlo, como el Hijo debe de obedecer al Padre. Esa es la razón por la cual en el llamado Nuevo Testamento encontramos ese título. ¿Por qué? Porque el Mashiach nos introduce a un nivel superior. Nos acerca o quieras acercarnos mucho más a su Dios, cuando se dirige a Él como Padre, y nos enseña a llamarlo Padre. Fíjense, esto es interesante. Él nos enseña a dirigirnos a Él como Padre. ¿Por qué? Porque al Padre se le obedece, al Padre se le honra, y eso es lo que Él busca en nosotros. Cuando Él dice el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, lo único que Él está diciendo, el Padre está buscando personas que le obedezcan. Eso es lo que está diciendo. Ese versículo se ha interpretado para que la gente cante en las iglesias, pero eso está muy lejos de lo que el Mesías está diciendo. Él está hablando la mujer le está preguntando de un lugar, si es allá en Jerusalén o allá en los montes o en Samaria, pero él le responde él le responde con él le da una respuesta demasiado profunda. Él dice, el Padre, o sea, está acercando a esa mujer a Dios, para que tenga una relación más íntima. Y cuando dice, está buscando adoradores en espíritu y en verdad, para nada está hablando de cantarle, está hablando de obediencia. ¿Por qué? Porque no solo en el norte estaban desobedeciendo la ley, sino que también lo estaban haciendo en el sur. O sea, ya en Jerusalén tampoco se respetaba la ley. Entonces él le aclara eso. Eso no tiene nada que ver con cantar, ni con adoración, ni nada de eso. Que nosotros lo interpretamos algún día así, eso es otra cosa. Está hablando de obediencia. Entonces, ¿entró Israel en el reino de los cielos? Entró. Ahora, ¿será ese reino de los cielos que el Mesías estaba predicando es exactamente lo mismo
que vivió Israel cuando salió de Egipto? Claro que sí. En el reino de los cielos habrá un Mashiach, como lo había cuando Israel salió de Egipto a Moisés. Habrá el segundo Mashiach, Yeshua. En Egipto, después que en el desierto, perdón, el pueblo estaba siendo gobernado directamente por Hashem a través de Moisés. En el reino de los cielos, Dios gobernará la tierra a través del Mesías. En el desierto se cumplía perfectamente la ley. No se trabajaba en Shabbat. De hecho, si la persona acumulaba más manat, del que debía acumular, ¿qué sucedía? Se le dañaba. En el reino de los cielos no habrá hambres, como no lo había cuando Israel salió de Egipto. En el reino de los cielos no habrá enfermedades, como no lo había en el desierto cuando el pueblo salió de Egipto. Ese es el verdadero reino de los cielos, mis hermanos. Un reino donde se cumpla la justicia, donde haya orden. Nada que ver con lo que se predica de afuera. Y no será en otro planeta ni más allá del sol, será aquí en la tierra. El Mesías establecerá el reino de los cielos aquí, en la tierra. No lo pudo establecer en el primer momento que apareció, pero lo establecerá en su segunda venida. Y lo estamos esperando. Shalom, mis hermanos.